Si tú realmente has puesto tu confianza en Cristo Jesús, eres una nueva creación. Tú eres luz. Ahora camina como hijos de luz por la fe. Esta es la palabra de Dios, Efesios 4 del 17 al 24, y dice así: Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos o separados de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Esto es la palabra del Señor. ¿Pueden sentarse, por favor? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Este es un dicho popular que su moraleja nos enseña que simplemente no podemos cambiar quiénes somos. ¿Pero quiénes somos? Bueno, el libro de Efesios nos ha dado un resumen de quiénes éramos. Esta semana hemos aprendido del libro de Efesios que estábamos muertos en pecados, alejados de Dios y sin esperanza. Esto es lo que el libro de Efesios nos ha enseñado estos meses de lo que éramos. Pero también hemos aprendido de quiénes somos ahora. De entrada, en el capítulo 1, versículo 4, el libro de Efesios nos dijo que Dios nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Es decir, fuimos escogidos en Cristo para vivir como Cristo en santidad y sin mancha. Para esto, todo lo que éramos tuvo que ser crucificado con Cristo en la cruz. Toda nuestra vieja naturaleza tuvo que morir en la cruz. Y como esta naturaleza murió, nos enseña Pablo que el Espíritu Santo nos tuvo que resucitar en Cristo con una nueva humanidad. Esto es lo que somos en la fe en Cristo, una nueva humanidad. Estamos unidos a Él y para Él. Somos distintos a los que no creen, por gracia, no por algo que hemos hecho nosotros. Por eso Pablo al comienzo de este capítulo nos dice en el versículo 1, dice: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. En otras palabras, por todo lo que ha hecho Cristo por nosotros, vivamos en una manera que muestre que hemos sido vestidos por el Espíritu Santo con la santidad y perfección de Cristo. Esto es lo que eres, una nueva humanidad. Aunque la mona quería cambiar quién era, no podía. Nosotros somos una nueva humanidad y no podemos cambiarnos. Más bien debemos de vivir conforme a esto. Debemos de vivir conforme a que somos una nueva humanidad. Pero el problema es que nos gusta vestirnos con la vieja humanidad. Nos gusta vestirnos con esta vieja humanidad en vez de alejarnos de esta. Esto es un problema que tenemos todos, cada uno de nosotros de los que estamos aquí, incluyéndome a mí. Y debemos de trabajar más en alejarnos de esta manera de vivir. Por eso lo que quiero que aprendamos y pongamos en práctica ya
es lo siguiente. Porque en Cristo tienes una nueva humanidad, todos los días despréndete de tu vieja humanidad. Porque en Cristo tienes una nueva humanidad, todos los días despréndete de tu vieja humanidad. El sermón lo vamos a dividir en dos partes o en dos puntos. Primero vamos a mirar la ropa vieja. Vamos a mirar la vieja humanidad y sus peligros y el por qué nos gusta tanto. La segunda parte del sermón va a ser la ropa nueva, es decir, la nueva humanidad. ¿Qué es y cuáles son sus responsabilidades? Entonces, primero veamos la ropa vieja. El versículo 17 dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. De acuerdo a un experto, la frase esto digo era una frase utilizada por el César cuando les daba un mandato a su pueblo para que obedecieran sin un pero. Es decir, cuando él les decía esto digo, eso se hacía. Pablo está utilizando esta frase, esto digo. Es decir, Pablo aquí no te está dando consejos de vida, sino como apóstol les está diciendo, quiero que hagan esto. Es importante que hagan esto. Y como es de suma importancia, clama al Señor y dice, juntamente con el Señor. Utiliza el nombre del Señor para darle más peso a este mandato. Pero, ¿qué es lo que con tanta insistencia Pablo quiere que hagamos? Bueno, el versículo 17 nos dice que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. ¿Por qué Pablo manda con mucha insistencia de que ya no caminen como los gentiles? ¿Por qué ya no quiere que actuemos como éramos antes? Bueno, por dos razones. Primero, porque el hacerlo te vuelve insensible hacia lo que es del Espíritu, a lo que es de Dios. Y segundo, es porque te aleja de Dios. Entonces miremos cómo te vuelve insensible. Antes de verlo, quiero que recordemos que en el capítulo 2, Pablo nos dijo que nosotros éramos estos gentiles. Gentiles en el sentido de que estábamos separados de Dios. Entonces, todo lo que leamos y todo lo que hable sobre los gentiles, eso mismito éramos nosotros. Esta es la vestimenta del viejo hombre. ¿Cómo estábamos vestidos? ¿Cómo siguen vestidos los incrédulos? Bueno, versículo 17 nos dice que los gentiles andan en la vanidad de su mente. Es decir, ellos visten su alma, su mente con pensamientos absurdos. La palabra vanidad aquí es la misma palabra utilizada en el libro de Eclesiastés. ¿Recuerdan aquel famoso versículo de vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad? En el hebreo, la palabra vanidad literalmente significa vapor, es decir, algo que se desvanece. Un erudito dice que en Eclesiastés una mejor traducción para vanidad sería como absurdo o sin sentido. En resumen, Eclesiastés nos enseña que después de la caída, poner nuestras esperanzas, nuestra fe, nuestros pensamientos en las cosas de este mundo es absurdo y sin sentido. Porque al igual que este mundo, nuestros pensamientos y nuestros deseos van a desvanecer juntamente con este mundo como un vapor. El tener tus esperanzas en este mundo no es solo absurdo y sin sentido, sino también es idolatría. De acuerdo a Hechos 14, nos enseña que
Poner nuestra esperanza en algo material de este mundo es idolatría. Poner tu esperanza en otra cosa que no sea Dios es idolatría. Aferrarse a este mundo como si fuera lo único que existiera es vanidad. Yo creo que todos los que estamos aquí, y si no tienen, me dicen, me pasan la receta, pero yo creo que todos los que estamos aquí tenemos callos, ya sea en las manos de tanto trabajar o en los pies. Los callos son este acumulamiento de piel muerta que se forma cuando la piel tiene mucha fricción con algo. Los callos hacen que pierdas sensibilidad en la parte donde se forman. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque en el versículo 18 dice: ellos, refiriéndose a la vieja humanidad, tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Aquí miramos que el pensamiento del viejo hombre es pensar en la vanidad de este mundo, en los deseos de este mundo, en las cosas de aquí y ahora. Es tal su deseo que su mente está pensando en tanto en las cosas de este mundo que su mente se entenebrece y se vuelve oscuro. El viejo hombre roza tanto su corazón con los deseos contrarios a la voluntad de Dios que se le forman un callo en su corazón. Forman un callo en su corazón y se vuelven insensibles. Esto es lo que leemos en el versículo 18. Dice que fueron excluidos de la vida con Dios por la dureza de su corazón. La palabra aquí que traducimos como dureza, en griego es la palabra apalgeo. Un diccionario griego traduce esta palabra al español como callo o como calloso. Por eso Pablo nos avisa del peligro de rozar nuestros corazones con los deseos del viejo hombre. Porque con el tiempo, tanto que rocemos nuestro corazón, puede formar un callo a su alrededor. Y nos volveremos insensibles a lo que Dios manda. Ambrosiastro, pronúncialo 10 veces y será un buen trabalenguas. Ambrosiastro era un escritor de antes del siglo IV. Y fíjate lo que dijo. Lo dijo antes del siglo IV. Y fíjate lo que dijo sobre este pasaje. Dijo que los callos morales comienzan cuando dejamos de pensar en la vida futura. Dice, los callos morales comienzan cuando dejamos de pensar en la vida futura. También dijo lo siguiente, dijo, viviendo ahora como si no existiera el futuro, contaminan sus propias vidas con los comportamientos más sucios. Es esta vida futura que estas personas consideran como algo ridículo. Y como lo consideran ridículo, codician los bienes de los demás con codicia voraz, como si no hubiera vida después de este pequeño espacio. Para que lo haya dicho en el siglo IV, es muy parecido a lo que vivimos hoy en día, ¿no? En el 2019. Y es cierto, el no pensar en nuestra vida futura cuando estemos con Cristo, es una de las causas principales del por qué se forman los callos. Pero como ustedes saben, los callos no comienzan siendo callos. Nadie de nosotros nace con callos. Los callos se forman con el tiempo, poco a poco. Y muchas veces ni siquiera te das cuenta.
Los callos del corazón son de igual manera. Si comienzas faltando a la iglesia, o ya no oras, o dejas de leer tu Biblia, la primera vez te vas a sentir culpable. La segunda vas a poner en un pretexto. Pues tenía que trabajar, tengo que pasar tiempo con la familia, o otro pretexto. Pero ya cuando lo hiciste, ya muchas veces, ya cuando lo hiciste ya un hábito, ya no vas a sentir nada. Ya ni siquiera vas a pensar en eso. Y eso es porque ya se te formó un callo en tu corazón. Y se ha vuelto insensible a las cosas de Dios. Pero ¿por qué es tan difícil alejarnos del viejo hombre? Bueno, es porque nos lleva a complacer al yo de hoy. En Eclesiastés, una vez más, todo era vanidad porque solamente ponían su mirada en el yo de hoy y no piensan en la vida venidera. En una ocasión se le acercó a Jesús un joven rico, y este joven rico le preguntó que qué le faltaba hacer para ser merecedor de entrar al cielo. Y Jesús le contestó con los mandamientos. A lo que el joven dijo que él los había hecho desde pequeño. Aunque es irónico, ¿no? Porque estaba joven y decía que desde pequeño, pues, ¿cuántos? 3 años. Pero bueno, él dijo que los había hecho desde pequeño. A lo que Jesús le contesta, esto es de Marcos capítulo 10, dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Miramos el comportamiento del joven rico. Era impecable. Era el hijo que todos quisiéramos tener en lo exterior. Pero su corazón, de este joven rico, estaba lleno de callos. Toda su esperanza de este joven rico era en las cosas de este mundo. Era en sí mismo su confianza y no estaba en Cristo. Aunque él era obediente externalmente, al no confiar en Dios, estaba alejado de Dios. Este es el viejo hombre que debemos correr. El viejo hombre que confía como el joven rico en sí mismo, o en las posesiones, o en sus fuerzas, en vez de Cristo. El viejo hombre es alguien que tiene su esperanza en todo menos en Dios, y por lo tanto está alejado de Él. Este es el viejo hombre. Pero vamos a ver ahora el segundo punto: la ropa nueva, es decir, la nueva humanidad. Recuerden que Pablo nos dijo al principio de esta carta que nosotros ya no teníamos ese corazón con callos. Él remarcó que nosotros ya somos de Cristo, que nosotros tenemos un corazón nuevo y que ahora vivamos de una manera que muestre este cambio. Y Pablo lo enfatiza en el versículo 20, dice: pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. ¿Cómo fue que aprendimos de Cristo? Bueno, el versículo 21 nos dice que oímos y fuimos enseñados. Es decir, la predicación de la palabra es como conocemos a Cristo. Esta es la razón de que la semana pasada, si recuerdan, leímos en el versículo 11 y 12 que dijo que
Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué los instituyó? ¿Cuál era el propósito de ellos? Enseñar a Cristo. ¿Y cuál es el propósito de enseñar? ¿Cuál es el propósito del aprendizaje? Bueno, el versículo 12 que leímos la semana pasada dice que era a fin de perfeccionar a los santos. El propósito de aprender de Cristo es para perfeccionar a los santos. ¿Y cuál es el contenido de esta enseñanza? Bueno, de estos versículos, un académico resume la enseñanza en 3 partes. Primero dice que la primera parte es: despréndanse del viejo hombre. Número 2, renueven su mente y su espíritu. Y número 3, vístanse con el nuevo hombre. Vamos a mirar cada una de estas. Primero, despréndanse del viejo hombre. Bueno, está claro en el versículo 22 que nos dice: en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. En la Ciudad de México es clásico despertarte los sábados en la mañana o los domingos en las mañanas con un colorido grito de zapatos usados, ropa vieja y fierro viejo que vendan. Ese es el grito conocido del ropavejero. El ropavejero es alguien que compra y vende ropa vieja. El diablo es el ropavejero espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor ya nos quitó las prendas del viejo hombre, los callos de nuestros corazones, los trapos del viejo hombre, ya nos los quitó. Pero a veces parece como si el diablo recogió estas prendas y quiere venirnos a ofrecérnoslas. Viene y nos tienta con los deseos de la carne. Nos viene y nos tienta con los deseos de estas prendas. Y debemos resistirle. Más adelante vamos a mirar en el capítulo 6 que Pablo nos habla que Dios nos dio una armadura, la cual nos ayudará a vencer al diablo cuando éste venga y nos venga a ofrecer la ropa del viejo hombre. Pero nosotros también entramos a la talacha del ropavejero. Nosotros también vamos y queremos recoger los pedazos del viejo hombre y queremos vestirnos. Nosotros también queremos vestirnos y seguir en la vida de pecado. Y por eso, amados hermanos, te quiero decir el día de hoy que no seas ropavejero. Dios ya quitó la humanidad de ti. No la recicles. Eres alguien diferente. Eres alguien que ha sido llamado a vivir conforme a lo que Cristo ha hecho en tu vida. El Señor ya desprendió esta humanidad de ti. No busques reciclarla. Al contrario, busca alejarte de ella más y más. Hay un pastor galés muy famoso del siglo pasado que se llama Martyn Lloyd-Jones. Él predicó 16 sermones de estos pasajes que acabamos de leer. Imagínense, 16 sermones. De aquí si predicáramos los 16 sermones, yo creo que llegamos a Navidad en estos pasajes. 16 sermones. Pero cuando llegó a la parte del versículo 22, que dice: ustedes despónjense del viejo hombre, dijo lo siguiente, que es importante que pongan atención, porque es duro, y quiero que entiendan lo que quiso decir. Entonces pongan atención lo que él dijo, para que no hagan malos entendidos. Dijo:
el despojarse del viejo hombre no es algo por lo que se debe orar. Él explica que cuando nosotros decimos, voy a orar por esto, es una manera de decir, lo voy a guardar en los archivos pendientes. Lo voy a poner ahí en el cajón donde pongo todo lo demás que nunca voy a hacer. Lloyd Jones dijo esto: Pablo les intentaba decir que esto es algo por... dijo esto Lloyd Jones, dijo, Pablo les intentaba decir que esto no es algo por lo que oras, es algo que haces. Despréndete del viejo hombre, es manos a la obra. Lógico, este pastor no estaba en contra de la oración. Él mismo era un hombre de oración. Él enseñó que la vida cristiana debe ser una vida de oración. Pero lo que quería decir con esta instrucción es que Pablo, cuando les dice, despréndanse del viejo hombre, de la vida de pecado, era algo que querían que hicieran. Es decir, háganlo. Aquí no hay, vamos a planear y tenemos 10 juntas para ver si nos desprendemos o no. No, aquí es, háganlo, despréndanse de esta manera de vivir de pecado. La siguiente semana vamos a mirar ejemplos concretos de cómo se mira desprenderse de este viejo hombre. El versículo 28 de la semana que viene dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje. Es decir, el pecado con el que estás lidiando, déjalo. Lucha para dejarlo. El viejo hombre roba, el hombre nuevo trabaja. El viejo hombre mata con odio, el nuevo hombre ama. Sin contradecir a Lloyd Jones, algo que debemos de hacer como nuestra nueva humanidad es orar. No decir voy a orar en el sentido de que lo voy a poner en la lista de que al rato lavo los trastes y no pasa, sino que debemos de tener una vida de oración. ¿Por qué? Bueno, porque el viejo hombre estaba alejado de Dios, pero el nuevo hombre no lo está. Y la manera que podemos experimentar esta cercanía es la oración. Y en oración también podemos pedir que el Señor nos ayude, como dice el Padre Nuestro, a no caer en tentación. Recuerden que nuestra lucha con este viejo hombre debe de ser diaria, no como los boxeadores que el Canelo pelea cada 6 meses. No, nuestra pelea debe ser diaria con este viejo hombre. Diaria, levantarnos y pensar, soy una nueva creación y me voy a parar y vamos a actuar de esta manera. Y debemos orar porque orando vamos a tener también, en la oración tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos ayuda a transformarnos y que algún día nos va a presentar sin mancha en el día final con Cristo. Tenemos que orar porque en nuestra batalla con este viejo hombre muchas veces vamos a fallar. Y es cuando tenemos que venir arrepentidos en oración. La segunda enseñanza que de la manera que aprendimos de Cristo es renueven su mente y su espíritu. El mismo pastor Martin Lloyd Jones dijo sobre esto, dijo, el apóstol no está llamando a un cambio externo, a un cambio, una vez más dice, el apóstol no solo está llamando a un cambio externo de acciones y de hábitos. Lo que realmente está llamando es este cambio interno de la mente, porque él sabe que si la mente interna ha cambiado, pronto se va a reflejar
en las acciones externas. Lo que quiere decir Lloyd Jones es que no quiere fariseos o jóvenes ricos que solamente aparentan vivir vidas piadosas, pero sus corazones tienen más callos que nada. Vestirnos con la nueva humanidad implica renovar nuestra mente y deshacernos del viejo hombre. Y viceversa. El renovar nuestra mente significa desprendernos de la vieja humanidad, desprendernos de nuestro pecado. Renovar nuestra mente es algo constante, diariamente, refrescando nuestros corazones con la palabra, con la oración, con la meditación, venir a la iglesia, participando de los sacramentos. Con tanta frecuencia debemos de hacer esto, constantes, que no permitamos que ningún callo se nos forme en nuestros corazones. Renovar nuestra mente es pensar que ahora ya estamos viviendo la vida venidera, ya comenzamos a vivir la vida venidera, que tenemos una comunión con Dios en nuestra nueva humanidad. Amados hermanos, no llenemos nuestras mentes con deseos e ilusiones de este mundo como si fuera lo máximo en esta vida, sino más bien llenemos nuestras mentes con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Llenemos nuestra mente con versículos bíblicos que nos podemos memorizar, oraciones, leer la palabra del Señor constantemente. La tercera enseñanza que aprendimos de Cristo es: vístanse con el hombre de la nueva creación. En el último versículo del día de hoy dice: y vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creada en la justicia y santidad de la verdad. Amados hermanos, Adán fue creado a la imagen de Dios. Cuando éste pecó, su imagen fue corrompida, y por eso todos sus descendientes de Adán nacieron con una imagen corrompida y llena de pecado. Pero amados hermanos, la buena noticia es que el nuevo hombre ya no está hecho a la imagen de Adán, sino a la imagen de Cristo. Leímos en el versículo que dice que el nuevo hombre está hecho a la semejanza de Dios. Es decir, el nuevo hombre ya está hecho a la imagen de Cristo. Cristo vino a ser el ejemplo, el modelo para esta nueva humanidad. Y esta nueva humanidad es hecha en justicia y en santidad. Amados hermanos, antes de movernos a la conclusión, quisiera decir, porque sé que muchos de nosotros no miramos o no consideramos nuestras vidas dignas de esta nueva humanidad. Nos despertamos y sabemos que no nos comportamos como este sermón en muchas ocasiones. Y esa realidad también es conmigo. Pero yo te quiero decir que si estás luchando en tu vida diaria con el pecado, si quieres buscar para cambiar, para honrar a Dios, si estás luchando diario con tu pecado, es que estás viviendo esta nueva humanidad. En ti sí hay una nueva humanidad si estás luchando a diario con el pecado. ¿Por qué? Porque el viejo hombre no considera este tipo de cosas. Recuerden, el viejo hombre es alguien que está lleno de callos, insensible a las cosas de Dios.
Solamente alguien que ha sido nacido de nuevo se siente mal cuando peca en contra de Dios e intenta cambiar todos los días. Solamente alguien que ha nacido de nuevo está en la batalla día a día buscando la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, amados hermanos, recuerden que si están en esta lucha, es porque en ti sí hay una nueva humanidad. Déjame leerte esto que escribió alguien sobre esto. Dijo: creemos que hemos sido vestidos con el nuevo hombre, no porque siempre lo vemos realizado en nosotros, sino porque la Biblia lo enseña, y creemos que Dios y su palabra son verdad. La santificación es por fe. Si tú realmente has puesto tu confianza en Cristo Jesús, eres una nueva creación. Tú eres luz. Ahora camina como hijos de luz por la fe. Para concluir, hoy en día no apreciamos la ropa nueva. Tenemos mucha ropa. La ropa es muy barata y desechable. De hecho, los ropavejeros hoy en día solo mantuvieron el nombre porque ya es raro que compren ropa usada. Los ropavejeros ya mejor se dedican a vender colchones usados o refrigeradores viejos, porque la ropa ya es barata. Pero esto no siempre fue así. En el Imperio Romano, en la época de los apóstoles, era muy raro que alguien tuviera ropa buena. Un manto con capa, por si están interesados en comprar, un manto con capa en el Imperio Romano valía alrededor de 1,500 denarios. 1,500 denarios equivalía al 75% del presupuesto familiar. O sea, una prenda valía el 75% del presupuesto familiar. Entonces, era imposible comprar ropa nueva. Entonces la ropa pasaba de los ricos a los pobres. Y cuando ya llegaba a los pobres, muchas veces llegaba como los picapiedras, ya con pedazos, parches. Ya llegaba a los pobres con pedazos. Entonces la ropa popular era, miraban pedazos buenos de ropa, los cortaban y hacían muchas ropas, lo hacían parches. Era la ropa popular de la gente común, ropa llena de parches. Cuando alguien en la vida obtenía una prenda nueva, la cuidaba como si fuera todo en su vida. El tener una ropa, una prenda nueva en estos años era imposible. Amados hermanos, nosotros estábamos vestidos con una ropa parchada de pecados. Una ropa que no teníamos nada en nosotros para ponernos algo nuevo. Era la única ropa que teníamos, una ropa de pecado. Pero Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, se vistió de carne, vivió una vida de perfecta obediencia, murió en la cruz por nosotros y clavó esta ropa sucia que teníamos nosotros y la clavó en la cruz. Ya no eres esclavo de esta ropa, porque tienes una nueva ropa y es esta nueva humanidad que te dio Cristo. Esta ropa con la que estás vestido no costó el 75%, sino costó la vida de nuestro Salvador, la sangre de nuestro Salvador. Y este sacrificio que hizo por nosotros para darnos esta nueva humanidad, apreciémoslo y vivamos agradecidos por lo que Él hizo. Porque en Cristo tienes una nueva humanidad. Y porque como en Cristo tienes una nueva humanidad, todos los días despréndete de tu vieja humanidad. No seas ropavejero. No busques parchar
la nueva ropa que te dio Cristo con los deseos del pecado. No puedes cambiar, amados hermanos, quién eres. Eres de Cristo y no puedes cambiar esto. Y si eres de Cristo y no puedes cambiar quién eres, vive de una manera digna de que eres de Cristo y despréndete del viejo hombre. Vamos a orar.